El crecimiento de aurícula izquierda. Tenemos el corazón, la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Hacemos un corte en donde tenemos que en la aurícula derecha está el nodo sinusal cerca de donde desemboca la vena cava superior y es el que inicia el potencial eléctrico o que se propague todo el potencial de acción. Entre la aurícula y el ventrículo del lado derecho tenemos una válvula que se llama válvula tricuspidia. Y en el lado izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, tenemos una válvula que separa ambas cámaras que se llama válvula mitral. Como vamos a hablar del crecimiento de la aurícula izquierda o la hipertrofia de esta cámara, las causas pueden ser múltiples. Dentro de ellas está de que exista un aumento en masa muscular del ventrículo izquierdo, una poca capacidad de almacenar la sangre que viene de la aurícula o un aumento del volumen de sangre que hay en el ventrículo izquierdo, lo que va a ocasionar que esta sangre regrese hacia la aurícula. En la circulación mayor y en la circulación menor la sangre es unidireccional, de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a los vasos sanguíneos. Pero cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda, probablemente es porque la sangre está regresando a la aurícula y dentro de la aurícula pues va a tener mayor cantidad de sangre cuando no la tendría que tener. Esto va a producir un aumento del volumen, un aumento de la presión en la aurícula izquierda y en el electrocardiograma se va a desencadenar o se va a reflejar como una hipertrofia de aurícula izquierda. Otras causas pueden ser de que la válvula mitral no se cierre adecuadamente, por lo tanto, después de eyectar la sangre de aurícula al ventrículo, y si esta válvula está levemente cerrada o parcialmente cerrada, entonces la sangre va a circular del ventrículo a la aurícula. Y puede existir lo contrario, en donde la aurícula eyecta la sangre, pero la válvula mitral no se logra abrir o no hay una apertura completa y a eso se le llama estenosis mitral. De las múltiples causas, pues va a generar una hipertrofia auricular izquierda. Aquí tenemos el corazón, las dos cámaras auriculares y las dos cámaras ventriculares. Pero como estamos viendo hipertrofia auricular izquierda, la aurícula derecha intacta, sin ningún problema, mientras que la aurícula izquierda sí tiene un aumento en masa muscular por las múltiples causas que mencionamos. Entonces tenemos el nodo sinusal, que es nuestro marcapaso, propaga ese potencial eléctrico a través de sus fibras Thorel, Weckebach y Bachmann, se despolariza toda la aurícula derecha y se da la despolarización de la aurícula izquierda. La diferencia de lo que sucede en la aurícula derecha es de que a pesar de que hay aumento, cuando hay hipertrofia de aurícula derecha, hay aumento de la masa muscular derecha, no modifica el tiempo en lo que se va a propagar el potencial eléctrico. Mientras que en la aurícula izquierda, por un aumento de la masa muscular, sí va a haber un cambio en el tiempo de la despolarización de ambas aurículas. Por lo tanto, normalmente la despolarización de la aurícula derecha es de 0.03 segundos, mientras que la despolarización de la aurícula izquierda es de 0.04 a 0.05 segundos, haciendo una sumatoria de 0.08 segundos, que es lo normal, la despolarización de las aurículas o ambas aurículas. Pero ¿qué sucede cuando hay una hipertrofia de aurícula izquierda? Eso se va a ver reflejado en el tiempo, es decir, de que va a tardar más a que esa estimulación eléctrica llegue al nodo aurículo-ventricular. Por lo tanto, va a ser mayor de 0.10 segundos. Y posteriormente, pues, del nodo aurículo-ventricular pasa a las de His en su rama derecha, rama izquierda, fascículo anterior, fascículo posterior, fibras de Purkinje y toda la masa ventricular. ¿Cómo lo vamos a ver en las ondas eléctricas? Pues la primera porción en la onda P, que es la despolarización de las aurículas, la primera porción
que representa la aurícula derecha, pues no va a tener ningún cambio con su amplitud o altura. Mientras que la segunda porción, que es la despolarización de la aurícula izquierda, esta sí se va a hacer más prolongado o el tiempo va a ser mayor. Y lo vamos a ver en estos esquemas. Tenemos el corazón, las aurículas, el nodo sinusal, la propagación de las fibras internodales, la propagación a la aurícula izquierda y posteriormente la despolarización de ambas que llega al nodo auriculoventricular. Y tenemos las ondas eléctricas en donde la primera porción es la aurícula derecha y la segunda la aurícula izquierda. Lo importante es de que tenemos la onda P en el electrocardiograma y una altura de 2.5 milímetros, es decir, menor de 0.25 milivoltios, y una duración de 2.5 milímetros que es 0.10 segundos. Esto es lo normal. Pero ¿qué sucede cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda? Se da la propagación a partir del nodo sinusal, fibras internodales hacia la aurícula izquierda, posteriormente llega al nodo auriculoventricular la despolarización de ambas aurículas y sigue propagándose el potencial. Pero lo importante es las ondas eléctricas. La onda P, que es la primera, en su primera porción, el que representa la aurícula derecha, que es lo morado, pues va a mantener una altura normal, menor de 2.5 milímetros. Mientras que la aurícula izquierda, como está aumentada de tamaño, su onda eléctrica va a ser mucho más prolongada, es decir, el tiempo es más prolongado. Y por lo tanto vemos este patrón, no como lo veíamos acá, que eran igual en altura, 2.5, e igual en distancia. Por lo tanto, en una hipertrofia auricular izquierda, la altura no va a tener ningún cambio, porque la aurícula derecha o la primera porción de la onda P está normal. Mientras que la duración o el tiempo va a ser mayor, porque el problema es la aurícula izquierda y lo que lo representa es mayor tiempo en el eje de las X, es decir, mayor de 2.5 milímetros o arriba de 0.10 segundos. Y los patrones electrocardiográficos, pues vamos a encontrar una muesca y en donde se ven cambios en la onda bifásica, más aumentada la porción de la aurícula izquierda. ¿Cómo lo vamos a ver en estos criterios? Cuando tenemos una hipertrofia o un crecimiento de la aurícula izquierda, le vamos a llamar onda P mitral. Y los criterios del crecimiento de esta aurícula, por el índice de Morris, tenemos que la duración o el tiempo va a ser mayor de 2.5 milímetros o 0.10 segundos en la derivación de 2. Hacemos un zoom y tenemos que esta es la onda P, complejo QRS y onda T, en donde la duración es aproximadamente 4 cuadritos y medio, es decir, 0.18 segundos. Está aumentado. Podemos encontrar una muesca o una onda bimodal. Si se fijan, hay dos ondas, igual acá, un poquito más sutil, en la onda P, en cualquiera de las 12 derivaciones. En este caso agarramos derivación de 2 y podemos observar esa muesca, igual en derivación de 2 del primer ejemplo, la muesca más la prolongación en tiempo. Pero también podemos encontrar en la derivación B1, sabemos de que la derivación B1 es una onda P bifásica en donde su primera porción que representa la aurícula derecha va a tener una deflexión positiva, pero tiene que ser menor de 1.5 milímetros en su altura o amplitud, porque si es mayor de 1.5 quiere decir que hay una hipertrofia de aurícula derecha. Y la segunda porción, que es una deflexión negativa, representa la aurícula izquierda y normalmente tiene que medir 1 milímetro, es decir, un cuadrito pequeño, para decir que esa aurícula está normal. Aurícula izquierda, pero si mide más de 1 milímetro, quiere decir que está aumentada de tamaño, es un crecimiento auricular izquierdo. Entonces en B1 la porción terminal negativa, que es la representación de la aurícula izquierda, está aumentada en mayor de 1 milímetro, como lo podemos ver acá.
la primera porción de la onda P, que representa la aurícula derecha, prácticamente está de 1.5 milímetros, es decir, normal. Mientras que la segunda porción, que es la carga negativa de la onda P, que representa la aurícula izquierda, tiene aproximadamente 2 milímetros. Por lo tanto, está aumentada y es un criterio para poder decir que hay una hipertrofia auricular izquierda. Lo vemos en este electrocardiograma, las dos derivaciones, hacemos un zoom en donde podemos observar la onda P, complejo QRS y onda T. Bueno, aquí tenemos la onda P, pues está aumentada en duración aproximadamente 4 cuadritos y se ve sutilmente una pequeña muesca, o como la podemos ver acá o en esta otra. Y eso es una hipertrofia auricular.